Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Bien, dice la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hermanos, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Gloria a Dios. Todo es por la palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Bien, le he puesto por título al mensaje de esta noche: hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor en esta noche, hermanos? Bien, en estos días me preguntaba, desde la semana anterior, le preguntaba al Señor, o sea, que cuánto era el respeto que teníamos por su palabra. De eso hablaré esta noche. Le preguntaba al Señor, como iglesia, cuánta era la honra que tenía la iglesia por la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios, hermano? Bien, esta expresión, la palabra de Dios, a veces creo que se ha convertido en una frase de cajón, en algo tradicional. Y yo, la verdad, quiero en esta noche que el Espíritu Santo te hable y que le preguntes al Espíritu Santo si tú tienes la dimensión de lo que realmente significa que la Biblia es la palabra de Dios. Mire, tenemos hermanos, la dicha de tener la palabra de Dios impresa en nuestras manos y en el celular y en la emisora de radio y en la internet, hermanos. Fíjense, si usted hubiera existido en los tiempos en que Pablo le escribe a Tesalónica, usted no tuviera nada, hermano. O a los de Galacia, o a los de Éfeso, usted no tuviera nada en sus manos. ¿Sabe cómo cree usted que se levantó la iglesia en los primeros tiempos? ¿Quién me dice, hermano? Se levantó oyendo la palabra, literalmente oyendo. Porque, hermano, yo pienso esto, el día que llega la carta a los de Tesalónica, el día que llega la carta a los de Éfeso, y la otra semana la leen, y la leen la otra, que no había todavía esa disponibilidad de estar replicando la carta de Pablo, todavía no existían los manuscritos, de manera que cada vez, hermanos, ellos iban con hambre verdaderamente a escuchar la carta de Pablo, que creían que venía de parte de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? Entonces, es que en este sentido les pregunto, cuánta honra, cuánto respeto, cuánto temor tenemos hacia la palabra de Dios. De verdad, quiero que esto retumbe en el corazón. Si de verdad esa expresión se está convirtiendo en algo religioso, porque mucha gente tiene la palabra de Dios en buen concepto. Mucha gente tiene la palabra de Dios
en alta estima, tanto que siempre la tienen abierta en el Salmo 91. ¿Cuántos me están siguiendo? Ese es el máximo respeto que le tienen a la palabra de Dios, porque lo que usted tiene en sus manos está todo el consejo de Dios. La Biblia dice que allí hay estatutos, que ahí hay preceptos, y usted se va a encontrar con una serie de cosas. Por ejemplo, usted se va a encontrar que literalmente Dios le habla tal o cual palabra a Moisés, que Dios le habló a Abraham. En otros lugares usted se va a encontrar que Dios habló a través de terceros, a través de sacerdotes, a través de reyes, a través aún de gobernantes impíos como Ciro, como Artajerjes, como Darío, que Dios los utilizó a ellos para hacer su voluntad. De manera que en esta Biblia están las palabras literales de Dios a través, por ejemplo, de los mandamientos que dio Dios a través de Moisés, pero también a través de los relatos que uno vemos que ahí hay principios. Eso es lo que se refiere con estatutos, quizás principios de cómo opera el reino de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Ahora, si decimos que esta palabra es la palabra de Dios, debemos entender entonces que no es la palabra de Miguel de Cervantes Saavedra, que no es la palabra de Gabriel García Márquez, que es la máxima autoridad del universo, ante quien se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún de debajo de ella. Apláudale, que es para el Señor de la gloria. Yo quiero de verdad, hermanos, que nos revisemos cómo venimos aquí a la iglesia a recibir la palabra. Y hablo de que usted estuviera en cualquier otra iglesia, porque la actitud debe ser la misma. A veces uno se sienta en las sillas y hay una cantidad de chicle debajo de la silla donde usted está, hermano. Yo me pregunto, o sea, ¿cómo hacen para que aparezca un chicle de debajo de la silla? ¿Con qué actitud venimos al templo, a la casa de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a recibir vida en abundancia a través de la palabra? Yo creo que ni siquiera fuésemos capaces de pegar un chicle en la silla de cine, del teatro. No entiendo, hermano, de verdad. ¿Cuál es la actitud del corazón al venir a la casa de Dios, hermano? No solamente la actitud física, porque podemos aparentar, ¿verdad? Hay gente que se compra una Biblia grande, antigua, que da la impresión de un ambiente espiritual en la casa, la abre en el Salmo 91 y ahí se le daña el Salmo 91 por el sol, por el polvo. ¿Qué actitud es la que estamos teniendo al acercarnos a leer la Biblia? Miren, les hago esta pregunta. ¿Qué tal que se les aparezca Dios y les empiece a hablar? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Qué nos hace pensar que al tener enfrente esta palabra las cosas son diferentes? ¿Qué nos hace pensar? Si lo que está aquí fue lo que Dios dijo a través de hombres, a través del mismo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, a través de estos hombres. ¿Qué nos hace pensar, hermanos? Porque hay, hermanos, ese descuido grande frente a la palabra. Mire, una iglesia, al menos una iglesia tiene que basarse, al menos, por muy, voy a decirlo en estos términos, por muy básico que le vaya a una iglesia tiene que preservar la oración, la adoración y la palabra. Al menos esas tres cosas. Y por supuesto me voy a enfocar en el tema de la palabra, porque tristemente los que decimos, o sea, metamos ahí a la iglesia, los que decimos
que la Biblia es la palabra de Dios, tristemente estamos reemplazando la Biblia por filosofías huecas, como dice Pablo, por huecas sutilezas. Tristemente estamos reemplazando la palabra de Dios por vanidades, por pensamiento positivo, por declaración positiva y por tanta basura y tanta tontería que lo que hace es estar llevando a la gente al infierno. Y tristemente, desde el púlpito, el predicador se está prestando para hacer un daño grande y terrible al pueblo de Dios, reemplazando la palabra de Dios con basura. Aló. De pronto suena un poco brusco, pero todo lo que no es la palabra de Dios es basura. O vamos a empezar también a doblegarnos, a contraernos, a resentirnos. Todo lo que no sea la palabra de Dios es basura. Y lo que está trayendo los predicadores a la iglesia. Mire, hermano, la otra vez le escuché a un predicador, me voy a reservar el nombre, que dijo que el pecado de Adán y Eva había sido no diezmar. Y la gente, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿De dónde saca él eso, hermano? Ni lo explicó. No dijo ni medio versículo para sustentarlo bíblicamente. Entonces, hay un agua que se está tirando desde el púlpito, encargada de los responsables de predicar el evangelio. Pero también hay otra agua que la están recibiendo los oyentes. O sea, los oyentes están recibiendo de agrado la palabra que se les está predicando. Te estoy hablando de la basura. ¿A cuánto les gusta que le tiren basura, hermano? A nadie. Entonces, el apóstol Pablo dijo que esta es una de las señales de los últimos tiempos. Que la gente tendría comezón de oír. Que se iban a ir en pos de vanidades. Y mire cómo opera el mundo espiritual. O sea, te hablo del reino de los cielos, los principios del reino de los cielos. Dado que alguien tiene comezón de oír para irse en pos de fábulas, Dios le envía a hombres que se encarguen de llenar los oídos de comezón de oír. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? El apóstol Pablo dice que no soportarán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso una de las cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es: reprende, exhorta, redarguye, predica con toda paciencia y doctrina. Y estamos reemplazando, hermanos, la palabra, hermanos, por cualquier otra tontería que no es la palabra de Dios. Nada salvará si no es la palabra. ¿Cuántos me están siguiendo? Imagínense que este domingo trajéramos a Don Quijote de la Mancha. O el otro domingo tráiganse 100 años de soledad. ¿Eso de qué nos va a servir para la salvación del alma, que es lo más importante? Por eso vuelvo y te pregunto, ¿con qué actitud te estás acercando, hermanos, a hacer tu devocional? ¿Con qué actitud estás viniendo a recibir la palabra oída, predicada? ¿Cuál es la actitud realmente del corazón? Sobre todo en el tema de escuchar la palabra, aún de leerla. Yo creo, hermanos, que tiene que venir una verdadera revolución, hermanos, en la manera como nos acercamos a la palabra. Mire, nada más y nada menos que tienes la palabra de la máxima autoridad. No es la palabra del presidente,
no es la palabra de la reina de Inglaterra o de cualquier otro rey, el rey de España. Tenemos enfrente a la palabra del Señor. No es mayor diferencia en que Dios se te aparezca y te hable lo que aquí está, porque ya tú tienes la palabra de Dios. Hermano, es la palabra de Dios. Que no se convierta esta frase, palabra de Dios, en una repetición de la repetidera, hermanos. Todo, absolutamente todo, se sustenta en la palabra. La iglesia fue creada por la palabra. El mundo fue creado por la palabra. Usted sabe la historia de Génesis. Adán y Eva pecaron al desobedecer la palabra. Noé predicó 500 años la palabra. Y por la desobediencia a la palabra de Dios fue que Dios envió el diluvio universal. Y por la desobediencia a los mandamientos de Dios es que Dios enviará juicio. Todo es por la palabra. Absolutamente todo. Dios le dio al pueblo de Israel los mandamientos que todavía están vigentes. Ahora en un sentido inclusive más elevado. Dios envió a su Hijo Jesucristo, que Jesucristo es el verbo. Jesucristo es el verbo. Y el verbo es la palabra. Y se nos enseñó y es así, Jesucristo es acción. Él fue que creó el mundo y el universo entero, Jesucristo. Dice la Biblia que por Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él. Por Jesucristo. Yo creo, hermanos, que en este tiempo que estamos viviendo difícil, usted tiene que poner en alto la palabra y poner la norma de Dios en lo más alto. No importa y no le tenga miedo al ridículo, hermanos. No le tenga miedo al ridículo. La palabra de Dios es lo más grande que nosotros tenemos. Dios creará los cielos nuevos y la tierra nueva por la palabra. Todo lo hará Dios por la palabra. Todo lo que aquí está, miren, faltan pocas profecías para que se cumpla toda la palabra. La gran mayoría de la palabra de Dios se ha cumplido. Esto no lo tiene ningún libro en el mundo, ni el Corán, ni el libro de los budistas, ni el de los hinduistas. Ninguno de esos libros antiguos tiene el cabal cumplimiento que tiene la Biblia. La Biblia es el único libro con una precisión histórica. La Biblia ha sido el único libro que la humanidad entera ha querido destruir, intentó destruirlo y no ha podido, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Es para ser obedecida, hermanos. Mire, usted tiene la palabra de Dios en su corazón. A usted no le va a costar cumplir cosas, hermano. Usted tiene verdaderamente la palabra. Usted no, te hablo de que la palabra te transforme. Usted no va a cuestionar el diezmo. Usted no va a cuestionar el ayuno. Usted no va a cuestionar el estar orando. Usted no va a cuestionar nada, porque la palabra es para ser obedecida, hermano. Por eso, una de las principales prioridades de todo cristiano es amar profundamente la palabra de Dios. La única manera, hermano, de que usted sea un buen predicador es que usted se devore este libro una y otra vez, todas las veces que pueda, hasta que venga Cristo. Cada vez que usted lee la palabra, usted va a tener una claridad bíblica, una claridad inclusive teológica, una claridad espiritual con todas las verdades, hermanos. Tenemos que sacar, hermanos, esa manera de cómo estamos leyendo la Biblia, hermanos. La estamos leyendo por cumplir muchas veces y no nos acercamos a la Biblia para que Dios nos hable y para que Dios nos transforme. Para eso es la palabra, porque Dios sabe que en nosotros hay cosas malas que necesitan ser transformadas. Y si no hay palabra
de Dios en la vida del creyente, absolutamente seremos como címbalo que retiñe. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Ama la palabra. Si tú tienes 3, 4, 5 años en el Evangelio, al menos para que te hayas leído la Biblia siquiera una vez. Una vez. Se puede leer la Biblia, hermano, uno no tiene, yo no he llegado a eso. Una vez lo intenté hacer y me aburrí porque a mí me gusta lo espontáneo. No me gusta que me encasillen. Tú puedes, sin embargo, para los que quieran tener esa dinámica de leer la Biblia, tú puedes leerte la Biblia en un año leyéndote diariamente 4 o 5 capítulos diarios. Mira, con 4 o 5 capítulos diarios, tú te lees el Antiguo Testamento una vez, te lees los Salmos 2 veces y el Nuevo Testamento 2 veces. Vea, una iglesia así, con hambre, hermano, vea, será una iglesia que llegará lejos. Tenemos, hermanos, que corregir nuestra actitud frente a la palabra. Todo se basa en la palabra, absolutamente todo. Se cumplirá todo lo que está en la palabra. Y muchas veces pecamos por la ignorancia de la palabra. Y esos pecados tienen igual validez ante los ojos de Dios. Porque ante Dios tú no podrás decir yo no sé. Porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué podemos predicar, hermano? Dígame. ¿Qué podemos darle a la gente si no es lo que está en la palabra de Dios? Como dice el dicho popular, que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Aló. La palabra te da dirección. La palabra te da un norte. Yo creo que si usted le echa un poquito el ojo a cómo está la humanidad, hermanos, usted sacará las conclusiones que están en la palabra. Miren cómo, hermanos, quiero que abramos los ojos. Estamos en el punto preciso de aquello que Jesús dijo, que como en los días de Noé, los hombres se casarían y se darían en casamiento. En los días de Noé, lo que caracterizaba los días de Noé era la violencia y la inmoralidad sexual. Y la violencia y la inmoralidad sexual son dos elementos que desencadenan la más grande perversión del hombre. ¿O no está viendo violencia en los estadios de fútbol? El mismo cristiano habla más de los futbolistas que de Jesucristo. Los cristianos tienen ídolos levantados, hermanos. Yo no puedo entender si es que desconocen la palabra. Habla más de James, de Falcao, de cuál es el equipo, cuál es el salario, de aquello que a Dios le agrada. Y el cristiano está en idolatría. Y los idólatras no heredarán el reino de los cielos, hermanos. En el capítulo 4 de Hebreos, y si usted se lee el capítulo 3, pero obviamente no lo vamos a leer, el capítulo 3 habla de endurecer los corazones. Este libro, algunos dicen se le atribuye a Apolos, otros le atribuyen el libro de Hebreos a Pablo. El contexto en donde el escritor de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva, el versículo 12, el escritor de Hebreos lo habla en el contexto de entrar o no entrar en el reposo de Dios. Creo que no hay mucho que hablar, pero si leemos el versículo 1 del capítulo 4, mira lo que dice. Temamos. Empieza diciendo temamos, porque no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo. ¿Qué es entrar en el reposo, hermanos? En términos generales, entrar en el reposo de Dios es entrar en el descanso de Dios. Levanten la mano, ¿cuántos quieren ya dejar el sufrimiento, hermano?
Eso hace parte del reposo de Dios, hermano. Y aquí me está hablando algo bien claro. Inclusive, si usted lo quiere escudriñar más, usted empezará en el reposo y terminará en la salvación. Porque aquí me está hablando de que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo. ¿Dónde es el reposo de Dios? Pregunto. ¿Alguien me puede decir? En el cielo, hermanos. Obviamente, mientras se hacen los cielos nuevos y la tierra nueva, el reposo será también aquí en la tierra cuando el Señor venga con su iglesia. Y dice Hebreos 4:1, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el cielo, en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Yo no sé si usted está uniendo cosas. Simplemente te estoy leyendo el contexto en que el escritor de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. En el contexto de gente que puede estarse perdiendo de entrar en el reposo de Dios, hermano. En ser liberado de las angustias. Y esto está en estrecha relación con la salvación. Y la Biblia en esto es bien clara, hermanos, que la salvación se puede perder. Este libro se le escribió a judíos que eran judíos, pero que ahora eran cristianos. Y ellos estaban pensando en retroceder debido a las persecuciones, debido a los problemas, debido a las angustias. Y yo creo que esto es un cuadro verdadero de la iglesia. Nada absolutamente nos puede hacer retroceder. Por eso usted lee en el capítulo 10 que el escritor dice, inspirado por el Espíritu Santo, que no somos de los que retroceden. Y a los que retroceden, esa alma no le agrada a Dios. O sea que esta palabra fue escrita para una iglesia cristiana. En el versículo 6, hermanos, ahí mismo, la perseverancia, hermano, es una de las cosas en que la iglesia está fallando, hermanos. La perseverancia en la fe y en la obediencia. La perseverancia, por eso Pablo dice, cuiden la salvación con temor y temblor. En otras palabras, lo que está hablando es de fe y perseverancia en el llamado a la salvación. En el versículo 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diga conmigo hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz. Es hoy que tienes que escuchar la voz de Dios, no mañana, hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Por supuesto, ¿qué nos está hablando esto? Que la salvación no es por obras, hermano. Que no nos podemos justificar de las obras nuestras de justicia como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál ejemplo de desobediencia? Lo que hizo Israel en el desierto, que por andar murmurando, por andar diciendo después, por andar diciendo no es el tiempo de entrar, por andar rechazando las promesas de Dios a través de los 10 espías que dijeron no. Esa gente se quedó en el desierto y no entraron al reposo de Dios, hermano. No entraron a la tierra prometida. Y ahora sí, viene lo que determina entrar en el reposo, hermano. ¿Cuántos están siguiendo el mensaje, hermano?
¿A cuántos Dios les está hablando en esta noche? Ahora sí viene el versículo 12. Mire que dice porque. Porque. O sea, es algo, ese porque es una secuencia de algo que está atrás. Dice el versículo 2: porque la palabra de Dios es viva. Uno, ¿qué nos está enseñando esta palabra? Hermanos, por eso quise preguntarles, hermanos, al principio de esta reunión, quise preguntarles cuál es la actitud de nosotros al acercarnos a la palabra, ya sea que la leamos, ya sea que la prediquemos, o ya sea que no las prediquen, que la escuchemos como estamos haciendo en esta noche. Y aquí se nos presenta lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Y es lo que quiero hablarte, el mensaje de esta noche. La palabra de Dios tiene una serie de características. Número 1, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva. La palabra viva significa que da vida y que tiene poder para transformar los corazones. La palabra más exacta para esta palabra viva es que es rápida. Aló. Dígale, hermano, dígale, la palabra de Dios no es lenta. Ay, Dios mío. ¿Cuántos lo reciben, hermano? Porque hay tanta lentitud en el pueblo de Dios, hermano. Hermano, blanco es, gallina lo pone. Saquen las conclusiones, hermano. ¿No será que la lentitud en el pueblo es por la palabra? Por el rechazo a la palabra, aunque la leas. Porque no estás dejando que opere en ti. Quickly, lo vi en el inglés hoy. ¿Qué lees ahí, Laura? Léelo ahí en tu celular. De doble idioma, porque es la King James Version, la versión del Rey Santiago. La palabra de Dios es quickly, rápida. ¿Por qué hay tanta pesadez, hermanos, en el pueblo de Dios? Pregunto. La palabra de Dios es viva, es rápida, transforma los corazones. Y esto no lo tiene el libro de Homero, ni los de 100 años de soledad. Por eso es que a lo largo y a lo ancho vamos a ver que la Biblia levanta muertos rápidamente. Aló. La Biblia calma tempestades. ¿Cuántos quieren que se calmen las tempestades quickly, rápidamente? Aló. ¿Cuántos quieren que venga la suegra quickly? Dios mío, la palabra de Dios es rápida, detiene tormentas, abre puertas, derrota al enemigo, porque la palabra de Dios es viva y es poderosa, hermano. Levante un aplauso al Señor. Dios mío, creo que ahí en Génesis tiene bastante ejemplo. Y dijo Dios, y cada vez que Dios decía, algo se hacía. Oye, qué tremendo poder es la palabra. Yo no sé, hermano, si usted quisiera devolverse en el tiempo y estar ese día donde no había nada. Nada. Donde Dios iba a crear y no había nada. Viene el diablo, daña la creación. Todo es tinieblas y caos. Y Dios dice, hágase la luz rápido. Aunque el sol y las estrellas lo vino a crear después. Fue una luz temporal, especial. Hermano, la palabra de Dios es tremenda. Yo creo que no tenemos ni idea de lo que es la palabra de Dios, hermano. Es viva, no está muerta. La palabra de Dios es viva. Pero también nos dice la Biblia que la palabra es eficaz. La palabra eficaz significa activa. Diga conmigo, activa. La palabra es activa. Es lo más seguro lo que quiere decir la Biblia, de que habla de que la palabra de Dios es eficaz. Una vez se habla, una vez se predica, algo empieza a moverse. Algo se te moverá esta noche. Algo de aquí en adelante, algo se te va a mover cuando empieces a leer la palabra. Esta palabra eficaz literalmente significa poderosa, powerful. La estuve buscando. Significa que es operativa, que no es inactiva. Por eso usted va a ver todo el poder de la palabra
en toda la creación. Es viva, diga conmigo, es viva y es eficaz. Número 3, ¿cuál es la tercera característica de la palabra? Dice la Biblia que la palabra es cortante. O sea, ya se nos está comparando a la palabra con algo que corta, con una espada. Dice que es no solamente cortante, sino es que es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra cortante tiene que ver con algo que penetra. ¿Sabe por qué la palabra de Dios tiene que cortar? Porque la palabra de Dios quiere operar adentro de la gente. Y la palabra de Dios, para entrar adentro, perdona la redundancia, tiene que atravesar y tiene que cortar. Mucha gente no le gusta que la palabra corte, hermanos. A veces uno está predicando, dice algo, me encuentro con la mirada de la víctima sin intención, y de pronto creen que es con intención. La palabra es cortante. Para poder entrar tiene que cortar. Para poder salvar del pecado, alguien tiene que predicar la palabra. Esa palabra tiene que penetrar por los oídos, llega a la mente, llega allá al corazón y empieza a revolucionar la gente. Por eso no deje de predicar la palabra. Tendrá que cortarle a alguien, le va a cortar. No piense que todo el tiempo va a estar hablando alguna palabra suave, algo, no importa que sea algo, una palabra de aliento, tendrá que cortar, porque es la única manera que penetre al corazón. Esto me gusta, que es vivo y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Dice, esto sí me gusta, hermano, esto a mí siempre me ha ministrado esto. ¿Cómo es que la palabra, porque aquí está hablando de penetrar, o sea, es como un cirujano, antes de quitar el tumor, abre y después, corta y después abre. Es lo mismo que está diciendo aquí la palabra. Dice que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma es la sede de los sentimientos. El alma es la sede de la inteligencia, del intelecto. El alma es la sede de las emociones. ¿Quieres que Dios sane ese complejo, ese temor, ese fracaso amoroso del pasado? Necesitas la palabra. Diga conmigo, la palabra. Penetra hasta partir el alma. Entonces, hermano, vea cuánto beneficio tiene la palabra. Cuánto beneficio la iglesia está dejando de recibir, porque no quiere dejar sanar el área del alma. Dice, penetra hasta partir el alma. Oiga, ¿cómo sería esto si pudiéramos verlo con nuestros ojos? La palabra partiendo el alma, pero también dice, parte el alma y el espíritu. Miren, lo más recóndito que tiene el hombre se llama el espíritu. Lo más recóndito, es decir, en otras palabras, que la palabra quiere llegar a lo más recóndito. Esto pasó con Nicodemo. Oiga, este era un hombre religioso. Nicodemo era religioso, era un intelectual, de cierto que sí, él era fariseo. Y el hombre, hermanos, quería ser más vivo que Jesús. No fue de día, sino que fue de noche, para evitar la vergüenza, para evitar que se burlaran de él. Y viene Jesús y con la palabra atraviesa su alma y su espíritu. No podía entender cómo era que tenía que nacer de nuevo. Alguien estudioso. No es nuestro caso, porque uno llega aquí sin saber nada. Pero él era un maestro de Israel. Y Jesús le dice, ¿y no lo entiendes? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Dios mío. Porque se encontró con la palabra. Jesucristo es la palabra. Y él tenía problemas espirituales. Estaba buscando al Dios verdadero, pero lo buscaba en la religión. Miren, la palabra es tremenda, hermano. Usted quiere crecer en el evangelio, usted necesita la palabra.
Usted quiere crecer en la fe. Usted quiere crecer, hermanos, y perdone la expresión. Usted no quiere ser un raquítico, alguien desnutrido. Usted necesita la palabra. Usted no necesita libritos escritos por otros. Y no está mal leer, pero la prioridad tiene que ser la palabra. La prioridad tiene que ser la palabra de Dios. Es la que penetra el alma, hermanos. ¿Cuántas cosas, hermanos, uno camina todavía, verdad? Uno aún en el caminar, uno se va manchando, uno se va ensuciando el alma de resentimiento, de odios, de rencores, de temor, de decepciones. Y para eso es la palabra. Por eso usted la necesita estarla leyendo a diario. Usted necesita ser limpiado, que la Biblia, la palabra, atraviese el alma. Fíjense, hermanos, ¿dónde estará el alma? Si ningún médico ha encontrado el alma. El espíritu, que es lo que nos relaciona con Dios. Por eso, todo cristiano serio debe ser menos, ¿cuál sería la palabra? Todo cristiano serio debe ser menos almático y más espiritual. Y esto se logra es con la palabra. Un cristiano serio no se llena de experiencia. Un cristiano serio no se vuelve místico. Es la palabra que quería decir. Un cristiano serio siempre va a levantar la palabra que parte el alma y el espíritu. Mire, a veces hay hasta ligaduras en el alma ahí y en el espíritu que necesita ser eso, vea, roto. Y eso lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios divide. En otras versiones dice, divide el alma y el espíritu. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra hace eso, hermano. Necesitamos amar la palabra. Hay cosas que no avanzamos, es porque no tenemos la palabra. Si la palabra es rápido, Dios quiere hacer cosas rápidos en esta iglesia, pero esta iglesia necesita levantar la palabra, volver a creer que la palabra es viva y eficaz. Pero también dice que la palabra es esto: penetra hasta partir las coyunturas. Las coyunturas son las mismas articulaciones, hermano. Mire, las articulaciones tienen esta característica: se mueven para el lado que se tienen que mover y nada más. Es decir, ¿qué estoy viendo aquí? Por ejemplo, tú no puedes este brazo hacerlo para allá porque no te va a dar. Quizás un poquito más la gente que es súper elástica. O sea, si me están comprendiendo qué hace la palabra en las coyunturas, las parte. O sea que te vas a volver flexible. Aló. O sea, yo que estoy viendo aquí que hay estructuras quizás mentales, estructuras en el alma que no nos dejan avanzar. Y para eso se necesita algo que quebrante, y es la bendita palabra de Dios, hermano. Oiga, hermano, no me diga usted que Jesucristo no confrontó a esa mujer samaritana, hermano. Con 5 maridos había tenido, el que tenía era el 6º. ¿Ah? Ninguno de ellos fueron de ella. Oiga, esa mujer estaba desarticulada, hermanos. Esa mujer tenía una manera de operar que tenía que ser así. Miren, este brazo se mueve así, no se va a mover de otra manera. No se mueve a los lados. Eso pasa aquí en el hombro. O sea, a donde quiero llegar, hermano, es que la palabra corrige comportamientos. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? El que robaba tiene que dejar de robar. El que se robaba la luz. Y usted, hermano, podemos picar y seguirnos extendiendo. Todo eso lo habla la palabra. Por eso el que ama la palabra nunca pondrá pero con el vestir. Y no es para caer en la religiosidad, por supuesto, sino que cuando te encuentres que la mujer debe vestirse con pudor, con decoro y modestia, tú vas a decirle: esto lo voy a hacer a partir de este año, lo voy a hacer. No el año entrante, porque la palabra de Dios es quickly. Rápida, ya, hazlo ya. Deja de beber ya. No es para ti, es para alguien que me escuche.
Deja de fumar ya. Todo es después. Yo no sé, hermano, yo entiendo el nuevo es nuevo, pero el viejo, poco a poco, hermano, ahí vamos avanzando, poco a poco. Es que no te quieres entregar a la palabra, no quieres que la palabra te transforme, estás como un robot y lo que yo veo es esto que penetra hasta partir las articulaciones. Si usted va a un supermercado, usted sabrá de lo que estoy hablando, ahí se le ve a veces la cabeza del hueso que está bien hecho. Dios quiere corregir comportamientos. Hay gente que se le zafa la clavícula y se le enderezan sin anestesia. Ay, Dios mío. Y ya se le pasa el dolor enseguida. Hermano, esto es lo que quiere hacer la palabra. La palabra de Dios nos quiere enderezar. Dígale al hermano, la palabra de Dios te quiere enderezar. Penetra hasta las articulaciones, hermano. Esto me gusta más todavía. Dice, los tuétanos. ¿Sabe? Alguien me dice lo que son los tuétanos, hermano. En algunos huesos hay una cavidad. No es la médula espinal, sino que, por ejemplo, dentro del fémur o dentro de los otros huesos más largos, hay un tubo, un canal, ahí hay una médula, por decirlo así, ¿no? Ahí hay una médula. Yo estuve buscando para qué sirve el tuétano. Vea, hermano, en el tuétano hay minerales y hay vitaminas que alimentan el hueso. O sea, mire, hermano, que si ponemos esto, sería la médula, la parte más profunda de la más profunda del cuerpo humano, la médula. Es decir, que la palabra de Dios llega allá desde adentro para alimentarte, para que seas bien nutrido, hermanos. Por eso les dije ahorita, no debiera haber un cristiano desnutrido. Cristiano desnutrido ama la palabra de verdad y usa bien la palabra de verdad. Todo es la palabra. Levántate, ama la palabra. Subrayala, no te dé miedo. Hay gente que compra una Biblia y está nueva, y en 5 años la Biblia sigue nueva. Oye, les da, no sé si no la leen, si la leen, yo no sé, pero no es normal, hermano. A mí me gusta estar rayando, subrayando. Y aunque tú no rayes ni subrayes, el mismo manoseo, hermano, se te va a poner la Biblia vieja y ya es para que la cambies a los 2 o 3 años, hermano. Ama la palabra, toda la palabra, aquí está toda la palabra, llega hasta los tuétanos. O sea, la palabra, mira, Jesucristo dice, mis palabras son espíritu y vida. Oye, ¿cómo opera eso? Cuando la lees, cuando la crees, viene la palabra por el Espíritu Santo y penetra hasta los tuétanos. Hasta los tuétanos. Ahí vas a recibir vitamina, vas a recibir minerales. Y eso es lo que tiene la palabra de Dios, vitaminas y minerales. Para que cuando venga el problema, no se te quiebren los huesos por la osteoporosis, por un viento de problema. ¿Cuántos aman la palabra, hermanos? Necesitamos amarla más, hermanos. Es viva y eficaz. Y me gusta esto. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo creo que si usted va con sinceridad a leer la palabra, hermano, Dios me ha dado unas cortadas impresionantes. ¿Y sabes qué he aprendido? A ir con sinceridad y sencillez a leer la palabra. Y cuando pasa un tiempo en que le digo, Dios mío, córtame, muéstrame qué cosas hay horribles para yo cambiarla, mejor para mí y para Él. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, aquí de los que aquí están, me atrevo a decir, no hay alguien aquí que diga que nunca el Espíritu Santo le habló con la palabra. O sea, si has hecho algo malo, que estabas ahí en el bordecito para hacer lo malo y lo hiciste, y si tú reflexionas, vas a decir, la palabra me atravesó,
discernió mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Yo no presté atención y yo seguí adelante. Eso lo hace la palabra a través del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, les quiero invitar, hermanos, a que haya una revolución espiritual a favor de la palabra. Es por tu bien. Y lo último que hace la palabra, mire, hermanos, esto le pasó a Adán y Eva cuando pecaron. Adán se escondió y Dios le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, mire, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo es por la palabra. Usted quiere, hermano, vea, ser un musculoso, ser un gigante espiritual. Usted tiene que poner la palabra en su lugar. La palabra que tenemos en nuestras manos pertenece a la máxima autoridad del mundo entero. No estemos jugando con la palabra. No sea que nos deslicemos, como dice Hebreos capítulo 2. Todas estas cosas, hermanos, que le ocurrió a los israelitas, son para nosotros, para amonestarnos. Levanta la palabra será una lámpara en tu casa. No tendrás inconveniente con tal o cual programa de televisión, porque la palabra discernirá tus pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está todo en la palabra. Todo está en la palabra. Lo que le agrada a Dios, ahí está. Lo que le desagrada a Dios, ahí está. Levántala. Dile a Dios que te enseñe lo que el mandamiento para la actualidad, algún pasaje que tú no entiendas. Pídele la iluminación al Espíritu Santo. Mira el contexto en que se escribe eso. Yo amo la palabra, hermanos. Quiero más. A veces me siento atrasado. Quiero desarrollar más. Quiero enseñar más. Y tienes que levantarte, hermanos. Si quieres que la palabra te corte, tienes que levantarte a leerla con hambre. Léela con hambre. No te acerques a la Biblia como un libro más, como ya cumplí el devocional de hoy por salir del paso. No, te estás perdiendo de que seas un mejor cristiano. Vamos a orar en esta noche y quiero invitarle a los que quieran levantar la palabra, que se levanten. Que se levanten. Compra una Biblia para que la rayes, una Biblia de estudio.